Vamos a retomar rápidamente hoy un tema que hemos estado, digamos, tratando, que es el tema de las doctrinas falsas y de los falsos evangelios. Lo hemos como interrumpido bastante, ¿no? Porque me fui, invitamos a otros a hablar aquí, lo de la reforma, todo el rollo. Pero vamos a hablar un poco sobre lo que se conoce como la ciencia cristiana. Es un asunto bien interesante. Realmente lo voy a tocar solo de manera superficial porque pues obviamente no nos daría tiempo, pero es bien interesante todo el tema de la historia y cómo hoy todavía existe y de hecho existe en Guatemala. Existe una iglesia de la ciencia cristiana en Guatemala. Ahí les voy a pasar la dirección porque es bien interesante cómo ellos evangelizan y la forma en la que evangelizan es por me doy cuenta que es la forma en la que cabal no es tan popular y por eso es que son grupos también pequeños, ¿verdad? Algunos creen que la ciencia cristiana va, los números a nivel mundial pues van en decadencia de manera pues bastante significativa. ¿Qué es la ciencia cristiana? Regresemos. Este es el sello de la ciencia cristiana. Tiene que ver con el tema de la sanidad específicamente. Pareciera ser que es un asunto científico, pero realmente no lo es. Cuando se le llamó ciencia cristiana, realmente tenía que ver con el tema de la medicina, ¿sí? Ellos le llamaron ciencia cristiana, pero realmente tiene que ver con el tema de la medicina cristiana. Y ahorita vamos a explicar un poquito más. Ahora sí, ayúdame con la siguiente diapositiva. ¿Qué es la ciencia cristiana? Es una interpretación de ciertas partes de la Biblia, ni siquiera todas, sino que ciertas partes de la Biblia, combinada con enseñanza científica y la mente sobre la materia para la curación física, ¿sí? La ciencia cristiana es un movimiento religioso fundado en el siglo XIX, porque el siglo XIX fue uno de los siglos, el primer siglo donde la medicina empezó a avanzar de manera muy rápida, ¿no? Y progresiva. Y el tema de la ciencia cristiana se basa en las enseñanzas de una señora. De hecho, es una señora muy inteligente. Era una señora muy inteligente. Muy inteligente. Adelantito vamos a ver una foto de ella. Ella se llamaba Mary Baker Eddy. Y se escribe igual que Eddie, nuestro Eddie. Fundó la iglesia, al principio se llamaba la Iglesia de Cristo Científico. O del Cristo científico, así le puso ella, ¿no? Y ella era una mujer de ciencia en alguna medida y escribió un libro que es, digamos, el más famoso en el movimiento de ellos, ¿verdad? No es un bestseller, no es un libro que uno diga, vendió millones, sino que un libro famoso en el movimiento de ellos. Y el libro se llama Ciencia y Salud con clave de las Escrituras. El enfoque de ella era un tema de salud por su experiencia específica y vamos a contar un poquito acerca de ello. Sirve ese libro como la principal fuente de enseñanza para la religión de la ciencia cristiana. Ciencia y salud es el objetivo de su movimiento, de su enseñanza. Y contiene, como les digo, la interpretación de ciertas partes de la escritura. Lo combina con el poder de la medicina, pero sobre todo va a destacar el tema del poder de la mente. Para ellos era el poder de la mente el que realmente curaba y era el elemento básico de su religión. Hoy en día se estima que hay unas 2000 congregaciones de la ciencia cristiana y esto es bien interesante. Ninguna de sus iglesias tiene fachada de iglesia, como lo haríamos generalmente los cristianos, ¿no? Pondríamos una cruz o una casita así, que parecía iglesia, parece iglesia el edificio. Pero ellos siempre ponen en su fachada, en su entrada, una sala gratuita de lectura y ponen libros
para que la gente entre pensando que es una librería o una biblioteca donde venden libros. Y la gente agarra un libro y se interesa, mire, ¿cuánto cuesta el libro? Me gustaría comprarlo. No, fíjese que no están a la venta. Y queremos contarle, ¿verdad? Nosotros no somos una librería, sino que somos una iglesia que se llama La Ciencia Cristiana. Existe aquí en Guatemala una, tengo ganas de ir ahí. Y en diferentes partes del mundo, en las calles muy transitadas, ellos buscan poner pues una sala de lectura donde la gente entre, tome un libro y se interese, y ahí los pesque. Siguiente diapositiva. ¿Cuándo inició? Mary Ann Morse Baker nació en New Hampshire en 1821 en Estados Unidos. Rutinariamente ella padecía mucho durante los primeros años de su vida. Era una niña muy enfermiza. Ella visitó a un mentalista famoso en ese momento en Estados Unidos que se llamaba Phineas Quimby en 1864. Y ella buscaba recibir de este hombre instrucción divina para el correcto uso de su mente y que su mente la sanara. Ahora, cuando hablamos de un mentalista, hablamos no de un mago, no hablamos de sí hablamos generalmente de un estafador, pero un mentalista es más aquel que dice, no le presten atención tanto al tema de la religión, de la magia. Ustedes tienen el poder acá. Si ustedes con su mente logran dominarla y decirle que ella es la que controla su cuerpo, ella tiene el poder de sanarlos. Entonces, un mentalista es ese, ¿no? El que pone la mente humana como la fuerza más grande, valga la redundancia, en el ser humano. Pues esta señora visitó a este mentalista para buscar esta instrucción. Y el objetivo de ella era entrenar su mente para lograr salud física. El 1 de febrero de 1866, esta mujer, Mary Baker, resultó gravemente herida cuando se resbaló y se golpeó la cabeza en el hielo. Después de que un médico le dijera que ya solo tenía unos cuantos días de vida porque no se iba a curar, Mary tomó la Biblia, dicho sea de paso, la Biblia que nosotros utilizamos, el canon protestante, y leyó sobre la curación de un paralítico en Mateo capítulo 9, versos 1 al 8, y aplicó los principios metafísicos, dice ella, de la mente sobre la materia, ¿sí? Y combinó ese relato bíblico con lo que aprendió de este mentalista y dijo, de plano este Jesús usaba el poder de la mente y le enseñaba a los enfermos a usar el poder de la mente para que fueran curados. Entonces ella decía, realmente Jesús no era un hombre que hacía milagros, sino un hombre que enseñaba cómo usar la mente y el poder de la mente, ¿sí? Ella experimentó una curación completa y ella lo atribuyó al poder de su mente, ¿sí? Y a la combinación de estos relatos bíblicos con lo que ella había aprendido. Este fue el comienzo de la religión que hoy se conoce como la ciencia cristiana, insistiendo que se trataba simplemente de una recuperación de elementos del cristianismo primitivo. En 1875, esta mujer fundó la Sociedad Editorial para la Ciencia Cristiana para publicar y difundir panfletos, libros, ejemplares que hablaban de ciencia y de salud. En 1879 pues, se fundó la Iglesia de Cristo Científico, así se llamaba. Muy bien, hablemos de las principales figuras, ¿sí? Obviamente, ayúdame con la siguiente diapositiva. Esta es una foto o un retrato de Mary Baker Eddy. ¿Te pareces vos? ¿Te pareces? Y realmente ella es la única maestra destacada en la Iglesia de la Ciencia Cristiana. De hecho, los seguidores le llaman nuestra líder, nuestra maestra. O sea, ella es la que porta la revelación, ¿verdad? Y sus escritos son, junto con la Biblia,
son autoridad en la religión de la ciencia cristiana. Interesante, de verdad muy interesante. Esta religión cuenta con figuras un tanto conocidas como miembros de esta religión, ¿sí? Hay varios nombres ahí: Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Henry Fonda, y tal vez a este señor ustedes lo conocen. Oh. La ciencia cristiana. Dale doble clic y mira si... Ahí está. Este comediante Robin Williams. ¿Lo ubican? Que en paz descanse, cabrón. Ahí está. Robin Williams. Él era miembro de la religión de la ciencia cristiana. Curiosamente, él se suicidó por problemas de depresión y cuestiones por el estilo, ¿no? Hay otros nombres como Robert Duvall, Kelsey Grammer, y esta señora, bueno, no sé si es señora o señor, porque es lesbiana, Ellen DeGeneres, Ellen degenerada, así va, porque... Creo que ella está metida en el clavo de este Tom que se suicidó en la cárcel de la sí, cabal. Esta señora es parte de varios de esos problemas, pero interesantemente encontré un artículo cabal donde ella habla y dice de la ciencia cristiana y que no sé qué, y yo fui criada, dice en este artículo, esta señora dice que yo fui criada en un lugar cristiano y de repente encontramos la ciencia cristiana y que mi mamá se sanó, y cabal se refiere a Mary Baker Eddy como nuestra líder, nuestra maestra. Es interesante de verdad cómo gente tan famosa sigue estos cultos extraños, ¿verdad? Tom Cruise, ¿verdad? Es hasta medio líder así de esta cientología que va por estas líneas cabal de estos cultos, que uno dice, bueno, de verdad son extraños y raros, ¿no? Pero tienen de verdad su influencia. Tienen de verdad sus nombres bastante influyentes y créanme, tienen pisto, mueven cantidades grandes de dinero porque logran convencer precisamente a gente como esta, ¿no? Muy adinerada, que obviamente hace bastantes contribuciones, etcétera, etcétera, ¿no? Hay en la primera parte del siglo XX, ¿no? Una famosa actriz, Marilyn Monroe. Los papás de ella asistían a reuniones de la ciencia cristiana, etcétera, ¿no? Entre otros nombres. Una gimnasta medallista olímpica también, entre muchas otras personas. Vámonos a las doctrinas principales, ¿sí? Debido a la naturaleza altamente mística y filosófica de los escritos de esta señora, sistematizar todas sus doctrinas sería un asunto muy largo, pero vamos a hablar de algunos puntos específicos. Número 1, monoteísmo antitrinitario místico. ¿Qué significa eso? Según Mary Baker Eddy, la mente y la inteligencia son Dios. Es decir, la mente y la inteligencia que una persona posee, eso es Dios. Dios habita en cada ser humano en forma de mente o de inteligencia. Esta era una de sus doctrinas principales. Y ahí puse una cita de ella. La inteligencia es omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Es la cualidad primordial y eterna de mente infinita del principio trino, vida, verdad y amor, llamado Dios. La mente es Dios. Trabaja la cosa, ¿va? Así raro el asunto. ¿Por qué? Porque nosotros obviamente tenemos un punto de referencia distinto. Cuando nosotros hablamos de la Trinidad, pues hablamos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Estamos constantemente leyendo la Escritura, escuchando predicaciones al respecto, hacemos referencia en nuestras oraciones diarias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos a alguien que habla de que la Trinidad es la verdad, la vida y el amor, uno dice, ¿de qué está hablando, no? Esta señora rechazó el trinitarianismo cristiano histórico. Ella obviamente no se apegaba a los credos ortodoxos de la iglesia, que por ejemplo son los que aparecen en nuestro sitio de internet.
Ella escribió otra cosa, ayúdame con la siguiente diapositiva. La teoría de 3 personas en un solo Dios, es decir, una trinidad personal o triunidad, que es lo que nosotros creemos. Ella dice, sugiere politeísmo en lugar del siempre presente yo soy. Obviamente ella no entendía el concepto de la Trinidad. Creemos que la Biblia enseña que el Dios que se revela en la Biblia, en el que creemos, es un Dios en 3 personas. ¿Sí? No es una contradicción, sino una paradoja. Pero si me meto ahí ya no salgo. Entonces, avancemos. Esta señora redujo a Dios, obviamente, a un principio filosófico en el que todos los hombres participan. Una vez un hombre tenga intelecto o mente, tiene a Dios allí. Y eso, pues, no necesariamente es cierto. Esta es una de sus doctrinas centrales. Otra de sus doctrinas centrales es la negación de la caída, el pecado, la miseria y la muerte. Ella negaba que el hombre cayó en pecado. Ella negaba que el hombre participa de algún tipo de miseria. Y ella niega que la muerte existe. Y está muerta, ¿va? Ella negó la caída porque ella decía, si Dios es perfecto, el hombre como reflejo de Dios también lo es. El hombre nunca pudo haber caído. Entonces ahí empezamos a ver cómo estas doctrinas son contrarias a nuestro evangelio o a nuestro cristianismo, ¿no? Decía ella, Dios es el creador del hombre y el divino principio de que el hombre permanezca perfecto. La idea divina o el reflejo indestructible permanece perfecto. El hombre es la expresión del ser de Dios. Entonces, vean la sutileza. A nosotros pues se nos hace muy fácil tal vez ahorita identificar, ahí hay mentira. Pero para la mente simple, no entrenada, para la mente que no entiende qué es la doctrina de la caída, del pecado, la gente que nunca ha recibido una enseñanza sobre lo que es la depravación total, ese tipo de cosas, cualquiera puede decir, suena lógico, ¿no? A la mente simple, a la mente no entrenada, rápidamente se le puede cautivar, ¿ok? En otra parte, ella escribió, ayúdame, el hombre es tan perfecto como la mente que lo formó. Entonces, ella declara que el hombre, la persona es perfecta, ¿sí? Aun cuando en la realidad ella misma experimentaba imperfecciones en su cuerpo. Vean la contradicción. Ella reflexionaba sobre el pecado y la miseria y seguía diciendo, para anular el reclamo del pecado debes detectarlo, quitar la máscara, señalar la ilusión y así obtener la victoria sobre el pecado y así demostrar su irrealidad, es decir, la no realidad del pecado. Los enfermos no se curan simplemente declarando que no están enfermos, sino sabiendo que la enfermedad no existe. Entonces aquí hay una mezcla en ella de algunos principios medio budistas, ¿no? Porque ella decía, realmente la enfermedad, el pecado, es una ilusión. Entre más rápido tú te despojes de esa ilusión, más rápido te darás cuenta que la enfermedad realmente no existe. ¿Por qué estás enfermo? ¿Por qué estás enferma? Estás engañada. Cuando realmente reconozcas que la enfermedad es solo una ilusión, vas a lograr ser sana. Entonces era una onda así medio trabada, ¿no? Ella acerca de la muerte escribió que si el hombre cree en la muerte ahora, debe dejar de creer en ella al aprender que no existe realidad de la muerte, ya que la verdad es que el ser es inmortal. Ella decía, realmente la muerte no existe, pero aún así murió. Esta señora enseñó que si creemos que existe tal cosa como el pecado, la enfermedad, la muerte, entonces estaremos sujetos a esas ilusiones, estaremos siendo engañados, ¿sí? No tenemos la necesidad de estar enfermos, pero como estamos engañados, somos presas de la enfermedad. El último punto que tal vez ella enseñaba era la negación de la deidad, la muerte y la expiación de Cristo. Y este es el punto tal vez más importante para nosotros, porque al negar la deidad de Cristo, automáticamente podemos decir que esta doctrina es falsa, que este evangelio pues obviamente es falso. Ella negó la deidad de Jesús.
ella enseñaba explícitamente que Jesucristo no es Dios. Jesús mintió acerca de sí mismo. Ella así lo declaraba. Rechazó ella la eficacia de la sangre de Cristo derramada en la cruz, ¿sí? Para ella, la sangre material de Jesús no fue eficaz para limpiar el pecado, ¿sí? Aunque derramó su sangre en ese árbol maldito, decía ella, al referirse a la cruz, cuando fluía por sus venas la sangre, mientras se ocupaba de asuntos diarios, de los asuntos de su Padre, esa sangre podía ser efectiva porque mantenía a Jesús vivo. Pero una vez la derramó en esa cruz, esa sangre es inservible. Para nosotros, pues eso es una locura, porque la sangre derramada en la cruz es el acto legal que nos limpia de nuestros pecados. Entonces ella decía, la sangre de Jesús es irrelevante, no tiene poder alguno. Pero para nosotros es todo lo contrario, ¿sí? Ella enseñaba que Jesús realmente no murió, sino que Jesús solo aparentó estar muerto durante unos días y luego hizo como que resucitó, ¿sí? Pero realmente Jesús no murió. Igual nosotros no vamos a morir, decía ella. Y hablaba obviamente de la muerte física. ¿Por qué la gente cree, en la siguiente diapositiva, por qué la gente cree en este falso evangelio? En una época de racionalismo religioso y el progreso de la medicina en el siglo XIX, las enseñanzas de esta señora atraían a mucha gente al principio, ¿sí? Para que la gente pues tuviera una especie de experiencia espiritual y la gente estaba buscando sanidad en su cuerpo, ¿no? Uniendo la interpretación de las escrituras con ciertos avances de la medicina y predicando el poder de la mente, ella logró una media fórmula ahí de muy buen engaño para capturar a mucha audiencia, ¿no? Esta señora formuló una religión que buscaría un término medio entre un protestantismo serio, ¿sí?, y un liberalismo escéptico. Recuerden que el liberalismo teológico dice, no existen los milagros. Todo lo que la Biblia dice que es milagroso, el liberalismo teológico dice, busquemos una explicación natural. No hay tales milagros, dice el liberalismo. Y hay un protestantismo serio, digamos, que sí cree en los milagros de Jesús y las obras milagrosas que hay en la Escritura. En medio de estos dos extremos, ella dice, miren pues, no nos vayamos ni allá ni para acá. Aquí está el poder. Es natural y al mismo tiempo da resultados que algunos dirían son sobrenaturales, pero son efectivos. Y engañó a mucha gente con el poder de la mente. ¿Cómo debate el cristianismo bíblico las enseñanzas de la ciencia cristiana? Pues basados en las tres cosas que hablamos de ella, sus tres enseñanzas fundamentales. Primero, para nosotros, el Dios Trino. Nosotros sí creemos que las Escrituras revelan que hay un solo Dios vivo y verdadero. Deuteronomio 6:4 dice, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La Biblia también enseña claramente que existe, que hay un Padre, Hijo y un Espíritu Santo, ¿sí? Y que son tres personas distintas y subsisten como un solo Dios. Y hay diversas referencias bíblicas que nos pueden ayudar a esto. Estas tres personas no son tres dioses, porque sería un triteísmo, ¿sí? Estas tres personas tampoco son una persona, porque sería un monoteísmo. Por eso es un trinitarianismo, porque son tres personas en un solo Dios, ¿sí? Esa es nuestra doctrina ortodoxa. Dos, ¿cómo defendemos el pecado, la miseria y la muerte? Las Escrituras sí enseñan sobre estos puntos. Ella decía, el hombre no es presa ni del pecado, ni de la miseria, ni de la muerte. Ella negaba estas cosas. Pero nosotros creemos que la Biblia enseña que el hombre es pecador, que caímos en pecado. Y que una vez caímos en pecados, estuvimos sujetos a una muerte espiritual, lo que en otros términos podría ser, de hecho, el catecismo de la confesión
de fe de Westminster trata la muerte espiritual con este término, miseria. La miseria del hombre es la muerte espiritual. Y creemos en la muerte física, ¿sí?, en algún punto de la vida, para que se tenga la esperanza de algún día la resurrección de los muertos. Creemos en que la muerte, el pecado y la miseria son consecuencias ineludibles del pecado de Adán, del primer Adán, y forman la triste experiencia de la vida de aquellos que están caídos en este mundo. El apóstol Pablo explicó que así como el pecado entró por un hombre y se extendió a todos los hombres, asimismo la vida entró por medio del postrer Adán y se extendió a todos aquellos que crean en él. La paga del pecado, dice Pablo, es muerte. Entonces, la Escritura sí enseña sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la miseria. Todas las miserias en esta vida son resultado de la transgresión de Adán, la muerte y el castigo eterno. Negar la realidad del pecado es engañarnos a nosotros mismos, ¿sí? Por eso la Biblia es clara, y aquí les pongo ese texto, 1 de Juan, capítulo 1, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Basados en este texto y en este entendimiento, esta señora estaba engañada. Porque ella decía que no, el pecado es una ilusión. Somos perfectos. Estamos engañados, pero pecado no tenemos. La Biblia la refuta y dice, usted, señora, estaba engañada. Y por último, ¿cómo defendemos bíblicamente nuestra postura frente a una ciencia cristiana? Creemos en la deidad de Cristo, su muerte y su obra expiatoria, ¿sí? La Biblia revela que Jesús es Dios por sobre todas las cosas, bendito de todos los siglos, según Romanos 9, verso 5. Colosenses dice que en Él habitó la plenitud de la deidad, ¿sí?, que Él se encarnó, Él es Dios en carne, que Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen exacta de su naturaleza, dice Hebreos. El Hijo de Dios encarnado, real, verdaderamente en carne, que vino y que murió en una cruz, según Filipenses 2, versos 5 al 11, y también otras referencias. Según la Escritura, la sangre de Cristo es para la expiación de los pecados. Ella negaba la obra expiatoria de Cristo. ¿Por qué? Porque como no existe pecado en el hombre, no hay necesidad de una obra expiatoria. Pero nosotros creemos que sí existe pecado en el hombre, por lo tanto sí hay necesidad de una obra expiatoria. Por lo tanto creemos que Jesús es Dios, creemos que se encarnó y murió en una cruz, y esa sangre que derramó cuando murió expió nuestros pecados. Entonces estamos totalmente apartados de las creencias fundamentales de la ciencia cristiana. ¿Cómo puedo compartir el evangelio con aquellos que sostienen esta falsa doctrina? Dos cosas. Número uno, concentrándonos en las enseñanzas de la Biblia sobre el pecado, la miseria y la muerte, tal como se los acabo de explicar, ¿sí? Aunque la ciencia cristiana es una religión en rápido declive, su visión de la falta de realidad de la enfermedad, la muerte, tiene algunas afinidades con algunos movimientos como la teología de la prosperidad, y también hablamos un poco de aquel movimiento de la palabra de fe, que en tu boca está el poder, y si tú declaras que eres sano, que eres rico, que eres, qué sé yo, lo que tú quieras ser, como tú tienes el poder en tu boca, eso se llama palabra de fe, ¿sí? Esta ciencia cristiana tiene algunas afinidades con esos movimientos. Si uno encuentra a un cristiano que se haga llamar, yo soy cristiano, pero soy de la ciencia cristiana, tal vez no somos hermanos, sino que somos primos, es decir, en la fe, no le crean, porque no tenemos afinidad con ellos, ¿sí? Entonces hay que concentrarse en las enseñanzas que la Biblia da sobre el pecado, la miseria y la muerte, ¿sí? Porque la desobediencia de Adán trajo todo esto, trajo el pecado, la miseria y la muerte al mundo, y hay que enfrentar a quienes niegan la caída del hombre. Hay que enfrentar a aquellos que intentan evadir las consecuencias del pecado y las violaciones a la ley de Dios.
consideramos la siguiente pregunta. Si Dios es todo en todos, tal como esta misma señora lo entendía y lo creía, porque ella decía, la mente es Dios, Dios está en la persona. ¿De dónde se origina el mal entonces? Si Dios está presente en la persona, ella no tiene base para explicar dónde se origina el mal. Y si el pecado y la enfermedad no existen, ¿por qué ella proclamaba un evangelio que puede lograr la curación, la sanidad? Ella negaba la enfermedad como una realidad, pero al mismo tiempo la centralidad de su propio evangelio buscaba pelear contra la enfermedad. Es ilógico pelear contra aquello que tú dices que no existe. Ella decía, la enfermedad no existe, pero su evangelio proclamaba la sanidad de la enfermedad. Entonces es ilógico, ¿no? Y el punto número 2, con esto quiero terminar. Concéntrense en lo que las Escrituras revelan sobre la muerte de Jesús. Cuando alguien de la ciencia cristiana, si ustedes se lo topan por ahí, qué sé yo, en el trabajo, en la camioneta, en el avión, en algún lugar donde ustedes vayan, la gente siempre empieza a hablar y quiere hacer algún tipo de conversación. Concéntrese en que Jesucristo sí murió, porque se encarnó y su muerte fue necesaria para nuestra redención. La Escritura enseña que la victoria final sobre el pecado y la muerte se obtienen solo mediante la muerte de Cristo en la cruz. El eterno Hijo de Dios se encarnó para morir por aquellos que creerían en Él. Al derramar su sangre en la cruz, Jesús expió nuestros pecados. Hay que enfocarse en esos puntos. Jesús murió en lugar de su pueblo porque Él tomó sobre sí, la ira que era destinada para nosotros. Esa ira provocó la muerte de Cristo para poder liberarnos del pecado y del poder de las tinieblas. Su victoria será plenamente manifiesta cuando la presencia del pecado, la enfermedad y la muerte sean totalmente eliminados. ¿En dónde? En aquel momento en el que llamemos la consumación total de su reino. Mientras tanto, aunque somos salvos, seguimos experimentando el pecado, seguimos experimentando la enfermedad y de alguna u otra manera vamos a experimentar la muerte física, porque es una consecuencia lógica de nuestro pecado. Entonces, si Jesús afirmó haber muerto en las Escrituras, porque entiendan esto, ella fundó una iglesia cristiana de la ciencia o de la medicina, ¿verdad? O sea, ella sí cree en Cristo en alguna medida, pues. Entonces ella cree en el Jesús de la Biblia, pero al mismo tiempo niega su muerte. Es ilógico. ¿Y por qué ella niega que Jesús murió cuando el mismo Jesús dijo que había muerto? Cuando el mismo Jesús experimentó la muerte, sus propios discípulos de primera mano experimentaron, vieron su muerte, vieron cuando lo sepultaron, vieron cuando entregó el cuerpo en la cruz. Ella dice creer esos relatos, pero al mismo tiempo los niega. Hay demasiada inconsistencia en esto. ¿Existe este falso evangelio en Guatemala? Sí. La última dirección registrada, apunten ahí, es la primera avenida 24-51 de la zona 12. Estamos cerca de aquí. A ver qué día nos vamos a echar un tour por ahí. Promovían reuniones dominicales a las 9 de la mañana y de hecho una escuela dominical. ¿Sí? Entonces, existen estos tipos de cultos raros. A veces son bien pequeños, pero tienen de alguna manera pues su poder, su jale, y vieron ustedes que tienen hasta sus estrellas de cine, ¿verdad? Que creían en ellos. Entonces, de nuevo, más que conocer en qué consiste esta secta, enfóquense en de nuevo martillar aquellas cosas que conocemos y que sabemos. Gran parte de lo que yo les dije hoy, ustedes ya lo saben.
Ya saben que Jesús sí murió en la cruz. Ustedes saben que la sangre de Cristo fue para el perdón de nuestros pecados. Ustedes saben que Jesús es Dios. Ustedes saben que sí somos pecadores. O sea, todas esas cosas, aunque yo no se las hubiera dicho hoy, ustedes las saben. Entonces, ustedes conocen la verdad. Cuando alguien de la ciencia cristiana o de algunos de estos cultos aparece y empieza a negar estas cosas tan básicas de la fe, inmediatamente nuestra conciencia cristiana y nuestra mente se alerta y dice, aquí hay un problema. Es un evangelio falso porque niega estos aspectos básicos que yo creo y sé y que puedo probar que la Escritura enseña. Entonces, tal vez, y créanme que aquí me quedé muy corto. Ayúdame, Willy, a poner el sitio de internet que dije ahí. Ahí va a cargar. Está en inglés, en español. Citan la Biblia. Le puedes dar, citan la Biblia. Tienen sus blogs, tienen sus podcasts. Dale para arriba. Logras ver la parte de hasta arriba. El tope. Allá ve donde dice, encuéntranos, cabal. Encuéntranos. Y ahí vi, cabal. No te deja entrar. Ahí está. Le llaman a la iglesia central, la iglesia madre. Y ahí uno puede buscar el país. Están en varios países de Latinoamérica. Se cree que hay como unas 2000 iglesias en el mundo de eso. O sea, no son tan poquitos, ¿no? O sea, si lo comparamos con las iglesias del Nuevo Pacto de Guatemala, pues, de las iglesias del Nuevo Pacto, pues sí, son muchísimos más, ¿no? Pero obviamente, pues, no representan una amenaza tan grande en términos numéricos, pero es gente que está organizada y que a la mente simple la pueden engañar. Es muy probable que muchos de los miembros de estas sectas hayan sido miembros de una iglesia cristiana protestante y que por no prestar atención a los elementos básicos de su fe, fueron engañados y atraídos a estas sectas que se parecen. ¿Vieron el logo que les mostré al inicio? Es una cruz. Tiene frases bíblicas, citan el canon que nosotros creemos, ¿no? Entonces, hay que conocer estas cosas, pero más, mi intención es que conozcamos y nos afirmemos aún más en los elementos básicos de nuestra fe. Porque aunque no conozcamos los elementos básicos de otras sectas, en el momento en el que oigamos su predicación, vamos a encontrar una desconexión con aquello que nosotros sí creemos, con nuestro evangelio. Amén. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?